Los derechos humanos y el derecho del medio ambiente. Los derechos humanos. El Programa de Derechos Humanos de las Naciones Unidas comenzó como una pequeña división en la sede de las Naciones Unidas en la década de 1940. Esta división se trasladó posteriormente a Ginebra y fue elevada de categoría para convertirse en el Centro de Derechos Humanos en la década de 1980. La Declaración y el Programa de Acción de Viena, aprobados en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos 14-25 de junio de 1993. Realizó recomendaciones específicas para reforzar y armonizar la capacidad de supervisión de derechos humanos de las Naciones Unidas. El crecimiento en tamaño y número de actividades por parte de derechos humanos de las Naciones Unidas ha ido a la par del aumento de los mecanismos de derechos humanos desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, redactada como un ideal común para todos los pueblos y naciones. La declaración establecía, por primera vez en la historia de la humanidad, derechos básicos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales que todos los seres humanos, sin excepción alguna, deben poder disfrutar. La no discriminación y la igualdad se han ido reafirmando cada vez más como los principios fundamentales de la legislación internacional sobre derechos humanos y como elementos esenciales de la dignidad humana. Hoy en día, el corpus de la legislación internacional sobre derechos humanos continúa ampliándose y se añaden nuevas normas sobre derechos humanos a la Declaración Universal para tratar cuestiones emergentes sobre derechos humanos. En el siglo XXI, Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha contribuido a conseguir una mayor protección de los derechos de grupos de población desatendidos, como lo son los pueblos indígenas, las personas de edad avanzada, las personas con discapacidades y las personas pertenecientes a la comunidad LGBTI. La oficina ha sacado a la luz de la relación existente entre los derechos humanos y el cambio climático. Con el tiempo, se han ido creando una serie de órganos de derechos humanos de las Naciones Unidas, con el fin de responder a los desafíos en constante evolución para los derechos humanos. Estos órganos delegan en el personal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para el apoyo sustantivo y de secretaría en el desempeño de sus funciones. Estos órganos incluyen el Consejo de Derechos Humanos y sus expertos independientes con mandatos temáticos y por países conocidos como procedimientos especiales, además de los 10 órganos de tratados principales de expertos independientes que vigilan el cumplimiento por parte de los estados de sus obligaciones en virtud de estos tratados. Los derechos humanos han adquirido un papel fundamental en las conversaciones globales relativas a la paz, seguridad y desarrollo. La integridad de personal de derechos humanos de las Naciones Unidas en las operaciones de mantenimiento de la paz ha mejorado considerablemente la preparación de las Naciones Unidas para prevenir y responder a las violaciones de derechos humanos. Existe también un consenso global en que las violaciones graves de derechos humanos no deben quedar impunes. Existe ahora un reconocimiento cada vez más amplio de que las empresas tienen también responsabilidad en cuestión de derechos humanos. En 2011, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobó los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos para la puesta en práctica del marco de las Naciones Unidas para proteger, respetar y remediar, ofreciendo por primera vez una norma global para prevenir y abordar el riesgo de consecuencias adversas para los derechos humanos en relación con las actividades empresariales. Al proteger los derechos humanos, protegemos el medio ambiente. En los últimos años, el reconocimiento de los vínculos entre los derechos humanos y el medio ambiente ha aumentado de manera considerable. El número y el alcance de las leyes nacionales e internacionales, las decisiones judiciales y los estudios universitarios sobre la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente están creciendo con rapidez. El mandato relativo a los derechos humanos y el medio ambiente, creado en marzo de 2012 y prorrogado en 2018, examina las obligaciones en materia de derechos humanos en la medida en que estos se vinculan a la existencia de un medio ambiente seguro, limpio, saludable y sostenible. El mandato también promueve las prácticas idóneas relativas a la aplicación de los derechos humanos en la formulación de políticas medioambientales. Numerosos estados incorporan ya en sus constituciones el derecho a disfrutar de un medio ambiente saludable, pero persisten muchos interrogantes acerca de la relación entre los derechos humanos y el medio ambiente que requieren un análisis más amplio. Los derechos humanos de la tercera generación. Todos los derechos son universales, indivisibles e interdependientes y están relacionados entre sí. Declaración de Viena, 1993. ¿Cuáles son nuestros derechos? La Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos y otros tratados abarcan una amplia gama de los diferentes derechos. Por ello, nos ocuparemos de ellos en el orden en que se han desarrollado y son reconocidos a nivel regional o por la comunidad internacional. La forma establecida de clasificación de los derechos es la de los derechos de primera, segunda y tercera generación. Por lo tanto, vamos a seguirla por el momento, pero como veremos, esa clasificación tiene un uso limitado y puede ser incluso engañosa a veces. Estas categorías, después de todo, no son claras, simplemente constituyen una forma entre muchas de clasificar los diferentes derechos. Derechos civiles y políticos.
derechos de primera generación. Estos derechos comenzaron a emerger como una teoría durante los siglos XVII y XVIII, la cual se basa sobre todo en consideraciones políticas. Se comenzó a reconocer que hay ciertas cosas que los todopoderosos gobernantes no deberían poder hacer y que el pueblo debe tener cierta influencia en las políticas que les afectan. Las dos ideas centrales son las de la libertad personal y la de proteger a los individuos contra las violaciones sometidas por el Estado. Los derechos civiles y políticos hoy se exponen en detalle en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y que incluyen derechos tales como el derecho a participar en el gobierno y la prohibición de la tortura. Estos derechos han sido tradicionalmente considerados por muchos, al menos en Occidente, como los derechos humanos más importantes. Veremos en la siguiente sección que esto es falso. La realidad es que los estados y la comunidad internacional en su conjunto a menudo ha tolerado las violaciones de los derechos económicos, sociales y culturales que, de haberse producido la relación con los derechos civiles y políticos que provocan las expresiones de horror e indignación, hubiera llevado a llamadas concertadas de acción correctiva inmediata. Declaración de la Conferencia de Viena por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1993. Derechos económicos, sociales y culturales, segunda generación. Estos derechos se refieren a cómo la gente vive y trabaja junta, así como a las necesidades básicas de la vida. Se centran en las ideas de igualdad y la garantía de acceso a los bienes sociales y económicos, a los servicios y a las oportunidades. Se han convertido cada vez más en tema de reconocimiento internacional por los efectos de la industrialización y el aumento de la clase obrera. Estos procesos dieron lugar a la aparición de nuevas demandas e ideas acerca del significado de la vida y la dignidad humana. Los derechos económicos, sociales y culturales están recogidos en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, PDESC, y también en la Carta Social Europea del Consejo de Europa. Los derechos sociales son los necesarios para la plena participación en la vida de la sociedad. Incluyen al menos el derecho a la educación y el derecho a fundar y mantener una familia, como también muchos de los considerados a menudo como derechos civiles, por ejemplo, derecho a la recreación, al cuidado de la salud, a la intimidad y a la no discriminación. Como derechos económicos entendemos los que incluyen el derecho al trabajo, a un nivel de vida adecuado, a la vivienda y a una pensión si se es mayor de edad, o para las personas con discapacidad. La protección de estos refleja el hecho de que un cierto nivel mínimo de seguridad material es necesario para la dignidad de la persona humana, y también el hecho de que, por ejemplo, la falta de empleo o de vivienda pueden ser psicológicamente degradantes. Los derechos culturales se refieren a la forma de vida de una comunidad cultural y a menudo se les presta menos atención que al resto. Entre ellos figuran el derecho a participar libremente en la vida cultural de la comunidad y posiblemente también el derecho a la educación. Sin embargo, muchos otros, no clasificados oficialmente como culturales, son esenciales para que las comunidades minoritarias dentro de una sociedad puedan preservar los rasgos distintos de su cultura. Por ejemplo, el derecho a la no discriminación y el derecho a la igualdad ante la ley. Derechos de solidaridad, derechos de tercera generación. La lista de los derechos humanos reconocidos internacionalmente no se ha mantenido invariable, a pesar de que ninguno de los enumerados en la Declaración Universal se ha puesto gravemente en entredicho durante los más de 60 años de su existencia. Los nuevos tratados y documentos han aclarado y desarrollado aún más algunos de los conceptos básicos que se establecen en este documento original. Estas incorporaciones han sido el resultado de una serie de factores. Vienen en parte como respuesta a cambios en las ideas sobre la dignidad humana y en parte como resultado de las nuevas amenazas y oportunidades que se presentan. En el caso de la nueva categoría, que ha sido propuesta como derechos de tercera generación, estos han sido la consecuencia de una comprensión más profunda de los diferentes tipos de obstáculos que pueden interponerse en el camino de la realización de los derechos de primera y segunda generación. La base sobre la que se asienta la tercera generación es la solidaridad y la idea de que estos derechos abarcan otros colectivos de la sociedad y de los pueblos, tales como el derecho al desarrollo sostenible, a la paz y a un medio ambiente sano. En gran parte del mundo, las condiciones de extrema pobreza, la guerra, los desastres ecológicos y naturales han hecho que solo se hayan producido avances muy limitados en el respecto de los derechos humanos. Por esa razón, muchas personas han considerado que el reconocimiento de una nueva categoría es necesaria. Estos derechos velan porque se den las condiciones adecuadas para que las sociedades, en especial en el mundo en desarrollo, puedan proporcionar los ya conocidos de primera y segunda generación. Los derechos específicos que se incluyen con mayor frecuencia dentro de la categoría de tercera generación son los derechos al desarrollo, a la paz, a un medio ambiente sano y a participar en la explotación del patrimonio común de la humanidad, a la comunicación y a
a la asistencia humanitaria. Algunos derechos colectivos ya han sido reconocidos, en particular en virtud de la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y de la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas. La DUDH contiene en sí mismo el derecho a la libre determinación y concretamente el derecho humano al desarrollo fue codificado en 1986 en una declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Este último es un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos están facultados a participar en el desarrollo económico, social, cultural y político, en el que todos los derechos humanos y las libertades fundamentales se hagan plenamente efectivos. Artículo 1, Declaración de la ONU sobre el derecho al desarrollo. ¿Son algunos derechos más importantes que otros? Los derechos sociales y económicos han pasado un difícil periodo por razones políticas e ideológicas, hasta ser aceptados en igualdad de condiciones que los derechos civiles y políticos, aunque parece evidente que para el ciudadano medio cosas como el nivel mínimo de vida, la vivienda y las condiciones razonables de empleo son esenciales para la dignidad humana. Los políticos no siempre han estado tan dispuestos a reconocer esto. Una de las razones es, sin duda alguna, que velar por el respeto de los derechos sociales y económicos de todos los habitantes del mundo requeriría una redistribución masiva de los recursos. En primer lugar, los derechos civiles y políticos no son puramente negativos, con el fin de que, por ejemplo, un gobierno garantice la libertad frente a la tortura. No es suficiente solo que los funcionarios del gobierno se abstengan de torturar a las personas. Una verdadera libertad en esta área a menudo requiere de un sistema de control y que los controles se pongan en práctica. Sistemas policiales, mecanismos jurídicos, libertad de información y acceso a los lugares de detención y otras muchas medidas. Lo mismo vale para garantizar el derecho al voto y a todos los otros derechos civiles y políticos. En otras palabras, estos derechos exigen una acción positiva por parte del gobierno, además de abstenerse de una acción negativa. En segundo lugar, los derechos sociales y económicos, al igual que los civiles y políticos, también exigen que los gobiernos se abstengan de determinadas actividades, por ejemplo, de dar grandes beneficios fiscales a las empresas o fomentar el desarrollo en regiones que ya tienen una ventaja relativa o de imponer aranceles que penalizan a los países en desarrollo y así sucesivamente. Otras consideraciones sobre los derechos básicos y los otros. El enfoque generacional no es el único esfuerzo para distinguir entre la proliferación de derechos. Algunos pueden ser suspendidos en tiempos de emergencia pública, otros no. Igualmente, determinados de ellos están reconocidos como jus cogens o normas que han sido aceptadas por la comunidad internacional de estados como una regla que no admite ninguna derogación. Por ejemplo, las prohibiciones contra el genocidio, la esclavitud y la discriminación racial sistemática. El avance de la ciencia. Otra área en la que los nuevos derechos se reconocen es en la salud y la medicina. Nuevos descubrimientos científicos han abierto una serie de preguntas relacionadas con la ética y los derechos humanos, en particular en los campos de la ingeniería genética y en relación al trasplante de órganos y tejidos. Preguntas sobre la naturaleza misma de la vida han tenido que abordarse como resultado de los avances técnicos en cada uno de estos campos. El Consejo de Europa respondió a algunos de estos desafíos con un nuevo tratado internacional, la Convención de 1999 para la protección de los derechos humanos y la dignidad de un ser humano con respeto a las aplicaciones de la biología y la medicina. En adelante, la Convención de Oviedo. Esta convención ha sido firmada por 30 Estados miembros del Consejo de Europa y ratificada por 10. Define las directrices en cuanto a algunas de las cuestiones problemáticas planteadas en la sección anterior. Resumen de los artículos más relevantes. Cualquier forma de discriminación contra una persona por razón de su herencia genética está prohibida. Las pruebas genéticas predictivas solo pueden llevarse a cabo con fines de salud o no, por ejemplo, con el fin de determinar las características físicas que un niño desarrolle en etapas posteriores de la vida. La intervención que tenga por objeto modificar el genoma humano solo podrá ser realizada con fines preventivos, diagnósticos o terapéuticos. No está permitida la procreación médica asistida cuando esté diseñada para determinar el sexo del futuro hijo. La extracción de órganos o tejidos de una persona viva con fines de trasplante se puede realizar únicamente para el beneficio terapéutico del receptor. Artículo 21. Prohibición de lucro. La ingeniería genética es el método para cambiar las características hereditarias de un organismo de una forma determinada mediante la alteración de su material genético. Los progresos en este ámbito han dado lugar a un intenso debate sobre una serie de diferentes cuestiones éticas y de derechos humanos. Por ejemplo, si se debe permitir la alteración de las células germinales por un cambio genético permanente de todo el organismo y para las generaciones venideras, o si la reproducción genética de un clon de un organismo individual debe ser permitido en el caso de los seres humanos, si ya está permitido en el caso de los ratones y ovejas. ¿Debería haber límites sobre lo que los científicos pueden investigar?
El progreso de la tecnología biomédica también ha dado lugar a la posibilidad de trasplantar órganos adultos y fetales o tejidos de un cuerpo a otro. La ingeniería genética ofrece un enorme potencial para mejorar la calidad de vida de algunas personas e incluso salvar vidas, pero hay que tener en cuenta algunas problemáticas que plantean estos avances. Si una vida se puede salvar o mejorar mediante un órgano de un cuerpo muerto, ¿debe intentarse esto siempre? ¿O merecen los cadáveres también respeto? ¿Cómo podemos garantizar que todas las personas que lo necesitan tengan las mismas posibilidades de recibir un trasplante si hay un suministro limitado de órganos? ¿Tendría que haber leyes relativas a la conservación de órganos y tejidos? ¿Existe un enfoque basado en los derechos respecto a los alimentos y nutrientes genéticamente modificados? Si es así, ¿cuáles? Los derechos de las generaciones posteriores. El progreso técnico y científico de la humanidad ha llegado a un grado de perfeccionamiento que requiere nuestra responsabilidad hacia el futuro. Los seres humanos futuros no pueden hacer sentir su voz para reclamar sus derechos y se encuentran en una situación de vulnerabilidad que reclama nuestra empatía y responsabilidad. La responsabilidad ética hacia el futuro de la humanidad. Entendemos por generaciones futuras aquellos seres humanos de cuya existencia podemos anticipar ahora, pero no asegurar su previsibilidad. Nuestra responsabilidad hacia los derechos de estas generaciones futuras introduce en nuestra consideración moral un nuevo dato a tener en cuenta, en nuestras acciones y en nuestras decisiones cotidianas. Nos jugamos no solo nuestro destino actual, individual o colectivo, sino las condiciones de posibilidad para aquel o aquellos seres humanos que aún están por venir, la humanidad futura. El progreso técnico y científico de la humanidad ha llegado a tal grado de perfeccionamiento que no cabe ya ignorar nuestra responsabilidad hacia el futuro. Nuestra capacidad de modificación de la naturaleza, la inferior y la exterior, ha alcanzado tal envergadura que cualquier acción que emprendamos por el efecto de la suma de las acciones anteriormente realizadas por la humanidad tendrá unas consecuencias imprevisibles en un futuro no inmediato, ante el que, sin embargo, debemos de responder. Los derechos humanos de las generaciones futuras. La noción de derechos de las generaciones futuras podemos derivarla de la propia evolución de las diversas declaraciones de derechos humanos y plantearla como un corolario necesario de ese mismo proceso de evolución. Como muy bien sugiere Javier Echeverría, cabe entender los derechos humanos como un proceso abierto en el que se pueden detectar tensiones fructíferas ante el que, sin embargo, debemos de responder. La formulación de los derechos humanos desde un inicio tomó la opción de una lista abierta que podía incluir otras aportaciones en el futuro. Debemos a este carácter abierto de las sucesivas declaraciones la facilidad con la que las listas iniciales se han ido ampliando. Es más, el carácter no exclusivo de las declaraciones no solo ha permitido, sino que ha facilitado y en cierto sentido potenciado las nuevas aportaciones. A medida que la conciencia sobre los derechos inherentes a todo ser humano ha ido profundizándose, también la lista de los derechos humanos se ha ampliado con nuevos derechos. Y así con el tiempo, las listas iniciales se han ido ampliando en tres ondas expansivas que conocemos con el nombre de las tres generaciones de derechos humanos. La primera generación es la que privilegia los derechos civiles, procesales y políticos. La segunda generación resalta los derechos económicos, sociales y culturales. Y por último, la tercera generación desborda el enfoque subjetivo para referirse a los derechos de las colectividades y más allá a una nueva categoría de sujeto como sería la humanidad, el conjunto de la especie humana. El proceso de ampliación de los derechos humanos experimenta una continua progresión, primero de los individuos a las clases sociales y de allí a los géneros, a los pueblos y a los colectivos y finalmente a la humanidad entera y a la naturaleza. Pero el proceso de expansión de los derechos humanos no se detuvo ni con las aportaciones liberales ni con las socialistas. A ellas habrá que sumar las aportaciones feministas que no conseguirán reconocimiento hasta finales de la Primera Guerra Mundial y las de los movimientos de emancipación colonial que invocarán el derecho de autodeterminación en el proceso de descolonización a finales de la Segunda Guerra Mundial. Este proceso se irá ampliando en la actualidad hacia una creciente preocupación por el medio ambiente y por el futuro de la humanidad. De esta manera podemos observar que el proceso de ampliación de los derechos humanos experimenta una continua progresión, primero que los individuos a las clases sociales y de allí a los géneros, a los pueblos y a los colectivos y finalmente a la humanidad entera y a la naturaleza. En este sentido, en la progresión histórica y en la ampliación de los derechos, el que nos interesa ahora especialmente, puesto que es el tema fundamental de los llamados derechos de tercera generación. El problema fundamental de una aproximación a la responsabilidad hacia el futuro, a partir de la consideración de los derechos humanos, estriba en si pueden en realidad ser objeto de derechos seres que aún no existen. Si un ser humano tiene derechos desde el momento en que existe, los seres humanos futuros tendrán derechos entonces y no ahora, de lo cual se deduce que las
personas actuales no están sometidas a ninguna obligación hacia la protección de los derechos que aún no existen. Contra ello se puede argumentar, como propone Gosseries, que existen una serie de acciones actuales que tendrán efectos sobre un futuro más o menos lejano y que por lo tanto debemos responder de estas acciones teniendo en cuenta las posibles repercusiones sobre el ejercicio de los derechos futuros de nuestros descendientes. A modo de conclusión, vamos a recordar que ya no podemos prescindir de una dimensión de responsabilidad ante el futuro, puesto que la existencia y la calidad del mismo dependen de nuestra libertad ampliada por la ciencia y la tecnología. El futuro depende de nuestra actuación ética. La novedad más interesante que introduce en nuestro actuar la responsabilidad hacia el futuro parte de una paradójica desproporción entre lo que sabemos del futuro y nuestra incidencia en él. Responder de una adecuada manera a introducir este saber paradójico en nuestras decisiones cotidianas, sociales, políticas y económicas es la gran empresa moral práctica que debe aprender a desvelar y contagiar esta nueva sensibilidad. La responsabilidad ética hacia las futuras generaciones se ha planteado desde la perspectiva de los derechos que desarrolla la idea de la solidaridad como colofón de un proceso de ampliación de las nociones de libertad e igualdad que ya han sido incorporadas a este proceso. Los derechos de los pueblos indígenas en relación al medio ambiente. Las comunidades indígenas y campesinas son portadoras de un conocimiento milenario sobre biodiversidad, plantas, animales, agua y clima. La mayor biodiversidad del planeta se concentra en las regiones tropicales y subtropicales. Pero también es importante la que se encuentra en los desiertos y en las zonas templadas, así como en las montañas, porque con frecuencia presenta un gran número de endemismos, especies o variedades únicas que no se encuentran en otro lado del planeta. Los pueblos indígenas del mundo constituyen la mayor expresión de biodiversidad cultural. Los territorios en donde habitan estos pueblos contienen la biodiversidad enorme y aportan gran parte de la misma al inventario mundial. Sin embargo, los pueblos indígenas están perdiendo sus territorios y su biodiversidad a pesar de que han sostenido una larga lucha para mantenerlos. Grandes plantaciones forestales en monocultivo los desplazan de su territorio, como es el caso de las grandes empresas forestales. Los pueblos indígenas que existen hace milenios, junto con los ecosistemas, han coevolucionado con ellos, escogiendo ciertas plantas o animales, sembrando otras de tal manera que frecuentemente los han transformado. Los patrones de consumo sistemáticamente propagados por los medios de comunicación masivos erosionan la relación espiritual y los gustos y conocimientos de los pueblos indígenas. En efecto, los complejos saberes ambientales y los sistemas alimentarios en base a la biodiversidad se van perdiendo a favor de los productos generados en las economías de escala. La biodiversidad es una biblioteca natural de información valiosa, generada a través de millones de años de evolución de las plantas y animales, hongos y bacterias. La presencia de los pueblos indígenas ha permitido la domesticación de las plantas, que en la actualidad se usan en comunidades campesinas y en el sistema alimentario mundial. Nadie, ni los laboratorios farmacéuticos más grandes, pueden crear la información que han desarrollado los cientos de miles de especies de bacterias, plantas, insectos, animales y los mismos humanos con sus variaciones regionales. La pérdida de la biodiversidad también se ubica en el terreno de la agrobiodiversidad y los sistemas productivos integrados en los ecosistemas naturales. A esto se le agrega que compañías multinacionales productoras de semillas y medicinas están rastreando en todos los continentes la biodiversidad para revisar sus componentes químicos y genéticos, para después patentar sus descubrimientos, entre comillas, y cobrar regalías para su uso. El uso no destructivo de la naturaleza, que incorpora la producción, circulación y consumo en los saberes y culturas indígenas distintas a la occidental, basadas principalmente en la capacidad fotosintética de la biomasa del planeta, implica un replanteamiento de los fundamentos y de las relaciones sociales. Las distintas plantas recolectadas, animales y plantas domesticadas y cultivadas, seleccionadas y adaptadas para distintas zonas climáticas por pueblos indígenas son una fuente de información para las generaciones actuales y futuras.